Test estático para evaluar la arteria vertebral. Objetivo: encontrar signos de insuficiencia en el aporte sanguíneo de la arteria vertebral. Descripción: paciente en decúbito supino o sedente. El terapeuta sostiene la cabeza y realiza la extensión, rotación y flexión lateral, y espero hasta que haya una insuficiencia en la arteria vertebral. Valoración: prueba positiva en presentar nistoma ocular, mareos. Test de estrés, flexión lateral del ligamento alar. Objetivo: inestabilidad cervical y ligamentos alares. Descripción: paciente en decúbito supino, cabeza neutral. Terapeuta estabiliza el axis con agarre en el proceso espinoso y laminar. Terapeuta esfuerza a un lado de la flexión lateral de la cabeza y el axis. Valoración: si el ligamento alar está intacto, ocurre una mínima flexión lateral. Test de inestabilidad. Objetivo: identificar una inestabilidad cervical superior por una movilidad anormal de la articulación anteroaxial. Descripción: el usuario se posiciona en sedente, con el cuello en una posición de semiflexión. El terapeuta coloca la palma de la mano en la frente y el dedo índice de la otra mano sobre el proceso espinoso de la C2 axis. Valoración: cuando se aplica una presión con sentido antero-posterior a través de la frente con movimiento de deslizamiento, la cabeza hacia posterior en relación al axis, es indicativo de una prueba positiva para inestabilidad anteroaxial. Test de distracción cervical. Objetivo: abrir el espacio en los agujeros intervertebrales para aliviar síntomas neurales. Descripción: paciente en decúbito supino. Terapeuta con una mano sujeta la barbilla y con la otra el occipital. Una ligera flexión del cuello y aplica la distracción. Valoración: positiva si reduce los síntomas. Test de compresión. Objetivo: reducir espacio de agujeros intervertebrales y evaluar la presencia de radiculopatía cervical. Descripción: paciente en posición sedente, terapeuta de pie atrás del usuario y ejercer una presión sobre la cabeza del usuario. Test de Spurling. Paciente en posición sedente, cuello inclinado hacia el lateral, y le aplicamos presión sobre la cabeza de 7 kilogramos aproximadamente. Test de compresión de Jackson. Posición sedente, gira la cabeza hacia un lado, terapeuta aplica presión. Valoración positiva si actúan los síntomas de dolor y síntomas neurológicos. Test de tensión. Upper Limb Tension Test. Objetivo: poner en tensión el plexo braquial para reproducir síntomas y problemas cervicales. Descripción: paciente en decúbito supino y el terapeuta realiza depresión de escápula, abducción de hombro, supinación del antebrazo, extensión de la muñeca y dedos, rotación externa de hombro, extensión de codo, inclinación cervical contralateral, bilateral. Valoración: positivo si hay reproducción de síntomas, diferencia de un movimiento al lado y a otro. Signo de Lerner. Objetivo: prueba para la médula espinal, posible lesión neurona motora superior. Descripción: paciente en posición sedente en una mesa con las piernas en extensión. Terapeuta flexiona la cabeza del paciente y una cadera mientras la pierna permanece recta. Valoración: positiva si produce algo similar a un shock eléctrico.
fuerte y dolor bajo por la columna hasta las extremidades. Test Rumberg. Objetivo: identificar pérdida del equilibrio de extremidades inferiores, motoneurona. Descripción: de pie y se le pide que cierre los ojos y debe mantener la posición durante 20 a 30 segundos. Valoración: si el cuerpo comienza a oscilar o pierde el equilibrio, se considera positivo para una lesión motoneurona superior. Test o maniobra de Adson. Objetivo: identificar síndrome de opérculo torácico. Descripción: terapeuta localiza el pulso radial y rota la cabeza del usuario hacia el lado a evaluar. Luego extiende la cabeza y el terapeuta rota la extremidad y extiende el hombro. Y el usuario debe hacer una inspiración. Valoración: desaparición del pulso indica una prueba positiva. Test de Allen. Objetivo: indicar síndrome de opérculo torácico. Descripción: terapeuta flexiona el codo del usuario a 90 grados, en tanto extiende horizontalmente y rota externamente el hombro. El usuario gira la cabeza hacia el lado contrario y el terapeuta palpa el pulso radial que desaparece con el movimiento de la cabeza. Valoración: prueba positiva cuando desaparece el pulso. Signo de Paxino: identifica lesión en la articulación, la acromioclavicular. El usuario está sentado con el brazo relajado al costado. El terapeuta se coloca al lado del brazo y coloca una mano sobre el hombro de manera que el pulgar está en la cara posterolateral del acromión y el índice y medio está en la parte media de la clavícula, en el mismo lado. El terapeuta a continuación aplica una presión sobre el acromio con el pulgar en sentido antero-posterior, mientras que la parte inferior de la clavícula se aplica fuerza contraria contra el dedo. Valoración: prueba se considera positiva hacia el aumento del dolor en el área de la articulación acromioclavicular. Es de aprehensión anterior. Objetivo: evaluar la presencia de inestabilidad glenoum anterior. Descripción: el usuario se posiciona en decúbito supino. Terapeuta toma el brazo del usuario y de forma pasiva ubica el brazo en 90 de abducción, 90 de flexión de codo y luego realiza una rotación externa de hombro. Valoración: la prueba es positiva cuando el terapeuta avanza en la rotación externa del hombro y el usuario presenta una sensación de inestabilidad, aprensión o dolor. Signo del surco. Objetivo: detectar la presencia de inestabilidad inferior en la posibilidad de inestabilidad multidireccional de la articulación glenohumeral. El usuario se posiciona en sedente. El terapeuta se encuentra ubicado posterior y lateral al usuario, en la lateral del hombro afectado. El terapeuta coloca el dedo medio y el pulgar en los ángulos del acromio superior y posterior, dejando el dedo índice libre de palpar. El espacio entre medio de la acromión y la cabeza del número. La otra mano toma el brazo del usuario por encima del codo. El usuario relaja de la forma gradual. Valoración: la prueba es positiva cuando aparece un surco profundo en el borde lateral de la columna. Test de compresión acromioclavicular.
Objetivo: identificar el esguince de la articulación acromioclavicular. Descripción: el usuario se posiciona en sedente. El terapeuta acopla las manos sobre el músculo deltoides, con una mano en la clavícula y la otra en la espina de la escápula. A continuación, oprime los talones de ambas manos juntas. Valoración: la prueba es positiva cuando hay dolor o un movimiento anormal en la articulación acromioclavicular, la cual indica que la alteración de esta articulación. Test de recolocación. Objetivo: evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Descripción: la posición del usuario es supino con la articulación glenohumeral en el borde de la mesa. Terapeuta coloca el brazo del usuario a 90 grados de abducción, rotación externa completa y el 90% de flexión de codo. Terapeuta luego ubica una mano sobre el hombro y aplica una fuerza en sentido de anteroposterior sobre la cabeza del húmero. Valoración: la prueba es positiva si el dolor o la aprensión del paciente disminuye en la fuerza aplicada. Signo de Tinel. Objetivo: detectar posible compresión del nervio cubital en el túnel cubital. Descripción: el terapeuta aplica de 4 a 6 golpes aproximados al túnel cubital para probar el nervio cubital del usuario. Valoración: es positivo cuando el usuario percibe una sensación de hormigueo a través del recorrido del nervio cubital. Test de movimiento estrés en valgo. Objetivo: evaluar la existencia de una lesión en ligamento colateral medial del codo. Descripción: el hombro del usuario es abducido a 90 grados con rotación externa máxima. El terapeuta flexiona al máximo el codo y aplica una fuerza en valgo. Luego el terapeuta extiende rápidamente el codo hasta los 30 grados de flexión. Valoración: si el usuario experimenta máximo dolor en la región medial del codo, entre 120 grados y 70 de flexión, la prueba se considera positiva. Test de codo de tenista. Objetivo: identificar lesión contráctil de tendones. Descripción: usuario de pie, codo afectado completamente extendido y pronación. Terapeuta de pie, antebrazo bajo el antebrazo del usuario, pulgares sobre la palma y 4 dedos en el dorso del paciente contra los extensores. Valoración: positivo si hay dolor en la cara lateral del codo. Test codo de golfista. Objetivo: identificar lesión contráctil de los tendones flexores de la muñeca. Descripción: usuario sedente o de pie, codo extendido, antebrazo en pronación. Terapeuta de pie junto al lado de afectado. Terapeuta fija el antebrazo y la otra mano y un puño y se coloca en la palma de la muñeca. Paciente contrae flexores. Valoración: positivo si hay dolor medial del codo. Signo de Tinel. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel carpiano. Síndrome del túnel carpiano. Descripción: el terapeuta realiza unos golpecitos con los dedos sobre el nervio mediano de la región de la muñeca. Valoración: positivo si el usuario informa la existencia de dolor o prestesias de distribución del nervio mediano. Test de Palent. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Descripción: el usuario se posiciona en sedente, luego con el codo a 30 grados de flexión, el antebrazo en supinación. Terapeuta coloca la muñeca en flexión máxima durante 60 segundos. Luego repite la misma manera de forma invertida.
Valoración. Positivo si el usuario experimenta exacerbación de los síntomas en la distribución del nervio mediano. Test de compresión del carpo. Objetivo: identificar una posible compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Descripción: con el usuario en sedente con el codo flexionado a 30 grados, el antebrazo en supinación y la muñeca en posición neutra. Terapeuta coloca los pulgares sobre el ligamento transverso del carpo y aplica 6 libras de presión durante 30 segundos como máximo. Positivo si el usuario experimenta aseveración de los síntomas de la distribución del nervio mediano. Test de cajón anterior. Objetivo: evaluar la presencia de una inestabilidad glenohumeral anterior. Descripción: usuario en supino con la articulación glenohumeral en el borde de la mesa. El terapeuta coloca el brazo en 60 a 80 grados de aducción y rotación neutra y luego se traslada la cabeza humeral hacia anterior. Valoración: es positivo si el usuario reporta dolor o reproduce síntomas de una inestabilidad. Test de teclado de piano. Objetivo: evidenciar una inestabilidad radio-ular distal. Descripción: usuario sentado con el antebrazo en pronación. El terapeuta sentado frente al paciente toma una mano la epífisis distal del radio y aplica una presión descendente sobre la cabeza del ular. Valoración: presencia de hipermovilidad y o dolor en la articulación. Test de aprensión posterior. Objetivo: identificar una inestabilidad posterior del hombro. Descripción: el usuario descansa en posición supina, el terapeuta flexiona hacia anterior y gira hacia adentro el hombro. Terapeuta palpa la cabeza del húmero con una mano, en tanto que con la otra empuja hacia atrás. En cualquier caso, si la cabeza humeral se mueve hacia atrás con más de 50% de su tamaño, indica una inestabilidad posterior. Valoración: la prueba es positiva cuando existen signos de aprensión o alarma a la cara del usuario. Test MTCAN. Objetivo: identificar un pinzamiento subacromial. Descripción: el usuario permanece de pie, con los brazos elevados al nivel de los hombros, en el plano escapular. Los pulgares apuntando hacia abajo. Terapeuta aplica una fuerza hacia abajo y el usuario debe resistir. Valoración: la prueba es positiva si existe debilidad para mantener la posición. Aproximación escapular pasiva. Objetivo: valorar una alteración mecánica en las vértebras dorsales altas. Descripción: el usuario en decúbito prono, mientras que el terapeuta al costado de él. Aproxima pasivamente las escápulas al levantar los hombros hacia arriba y hacia atrás. Valoración: el dolor en el área escapular indica un problema de la raíz T1 y T2 en el lado que se siente el dolor. Signo de Scheppelmann. Objetivo: diferenciar del dolor de nuevo. Subtest. Objetivo: valorar una disfunción neurológica de origen medular. Descripción: usuario sentado en la camilla, el terapeuta al costado del usuario, se le pide que flexione la columna torácica y los hombros caigan hacia adelante. El terapeuta flexiona el cuello del paciente y extiende pasivamente una de las rodillas del paciente, por lo general primero el lado sano. Valoración: la reproducción del dolor u otros síntomas se considera como positivo ya que implica el choque de duramadre y la médula espinal.
o raíces nerviosas. Test de Milgram. Objetivo: evidenciar el compromiso del disco intervertebral. Descripción: el usuario en decúbito supino, con los brazos cruzados sobre el pecho. Posición del terapeuta al lado a examinar. Se le pide al usuario que, manteniendo ambos miembros inferiores extendidos, los eleve unos 10 centímetros sobre el plano de la mesa de exploración y mantenga esta posición durante 30 segundos. Valoración: es positivo cuando aparece dolor en la zona lumbar y cara posterior del muslo, que indica compromiso del disco. Test SLR. Objetivo: identificar una lesión de disco intervertebral. Herniación discal. Descripción: el usuario se posiciona en supino. La rodilla permanece completamente extendida y el tobillo en dorsiflexión neutral. A continuación, el terapeuta flexiona pasivamente la cadera del usuario mientras la rodilla se mantiene en extensión. Valoración: el test es positivo cuando se reproduce un dolor irradiado a través del nervio ciático entre 30 y 60 de flexión de cadera. Test de la SEG. Objetivo: detectar la presencia de dolor lumbar. Descripción: usuario se encuentra en decúbito supino. El terapeuta realiza una flexión de cadera con extensión de rodilla, acompañada de una rotación interna y aducción de cadera, hasta que el usuario refiere sentir dolor. Valoración: el signo es positivo cuando aparece el dolor y sigue el recorrido de la raíz nerviosa o lumbar. Test de Bragard. Objetivo: signo indicativo de compresión radicular. Descripción: usuario se encuentra en decúbito supino. Con una mano el terapeuta sujeta el talón. La pierna extendida levanta lentamente cuando aparece dolor. La pierna se desciende hasta que el dolor se encuentra ausente. En esta posición se realiza una dorsiflexión de pie. Valoración: el signo de Bragard positivo cuando el dolor sigue el recorrido de la ciática. Esto indica compresión radicular entre la L4 y S1. Test de Trendelenburg. Objetivo: prueba funciona que evalúa la musculatura pelvio-trochanteriana del glúteo medio. Descripción: usuario en bípedo, terapeuta detrás de él, y se le pide que levanta una pierna flexionando la cadera y la rodilla. Se observa una contracción de la musculatura pélvica y del lado que está como apoyo, y se produce una elevación de la pelvis contralateral para mantener la posición horizontal. La valoración: el test es positivo si la mantención de la pelvis no es vertical y se inclina hacia un lado de la pierna en elevación. Test de movimiento estrés en valgo. Objetivo: evaluar la existencia de una lesión en ligamento colateral medial del codo. Descripción: el objetivo del usuario es abducción a 90 grados con rotación externa máxima. El terapeuta flexiona al máximo el codo y aplica una fuerza en el valgo. Luego el terapeuta extiende rápidamente el codo hasta 30 grados de flexión. Valoración: si el usuario experimenta máximo dolor en la región medial del codo, entre 120 y 70, la flexión de la prueba se considera positiva. Test de Apley. Objetivo: valorar la afección de los meniscos. Descripción: el usuario de decúbito prono con la rodilla en flexión de 90 grados y el terapeuta se coloca a un lado de la rodilla a evaluar. Fija el segmento del músculo con una rodilla sobre la cara posterior de su tercio inferior. Con una mano rodea el retropié y con la otra agarra el tercio medio inferior de la pierna. El terapeuta realiza una presión descendente sobre la pierna. Manteniendo esta presión, se practica la rotación en ambos lados. Valoración: es positivo si existe dolor o chasquido audible en el compartimento lateral al realizar la rotación interna. Test de compresión.
Objetivo: valorar la integridad de la unión sindesmoide tibio-peronea distal. Descripción: el usuario en decúbito supino, el terapeuta en bípedo, a los pies del paciente, con las palmas de las manos ahuecadas sobre los malleolos, entrelazando los dedos por posterior. Se realiza una presión de la tibia y el peroné entre sí. Valoración: el test es positivo si hay dolor en la zona intermalleolar, lo cual indica dolor de la sindesmosis tibio-peronea. Test de Adams. Objetivo: valoración de escoliosis estructural o funcional. Descripción: usuario en posición bípeda. El terapeuta se sitúa detrás de él y le pide que se incline hacia adelante, intentando tocar el suelo. Valoración: cuando se observa una postrucción de un omitórax en la zona lumbar o torácica, también se denominada giba. Long Sitting Test. Objetivo: permite evaluar la condición de la articulación sacroiliaca. El test podría dar un indicio de una torsión anterior o posterior del hueso ilíaco. Descripción: con el paciente en decúbito supino, el terapeuta evalúa las longitudes de los malleolos mediales, de los cuales son comparados entre ellos. El terapeuta le indica al paciente que pase del decúbito supino a semisedente 45 grados. Lo que se espera sería que ambas extremidades se desplacen hacia adelante. Valoración: positivo si una pierna aparece más corta de cúbito supino y luego se alarga cuando el paciente entra en posición semisedente. Test de McCarthy. Objetivo: valoró una lesión del labrum. Descripción: el usuario de cúbito supino, terapeuta al costado del lado a evaluar. Se toma la pierna del paciente con la mano distal y en el tobillo la mano proximal. Desde la rodilla se realiza flexión de cadera, rotación interna y aducción para patología del labrum anterior y del labrum posterior. Se realiza una flexión de cadera y rotación externa, llevando desde ahí la cadera en una posición de extensión. Valoración: producción de molestias o dolor de la ingle indicando una lesión del labrum acetabular. Test de cajón anterior. Objetivo: valorar la integridad del LCA. Descripción: el usuario en posición de cúbito supino con las rodillas y caderas flexionadas en 90 grados y 45 grados respectivamente. Los pies se encuentran apoyados sobre la camilla. El terapeuta se encuentra semisentado sobre el pie del sujeto, bloqueándolo. El terapeuta abraza con ambas manos la epífisis proximal de la tibia, situando los pulgares sobre la cara anterior de la interlínea para sentir el grado de desplazamiento anterior o aumento del escalón femorotibial. Valoración: es positivo si se aprecia un deslizamiento anterior excesivo del extremo proximal de la tibia respecto a los cóndilos femorales. Test Glide. Objetivo: apreciar el grado de indemnidad de los ligamentos laterales de la rótula. Descripción: usuario en decúbito supino y el terapeuta de pie al lado homolateral de la rodilla a evaluar. Con sus dedos índices y pulgares toma la rótula del usuario, deslizando hacia ambos lados, lateral y medial. Valoración: es positivo si hay mayor deslizamiento de la rótula hacia un lado más predominante que el otro. Test de inclinación rotuliana de O'Tilt. Objetivo: valorar la presencia de un síndrome femoropatelar. Descripción: el usuario de cúbito supino con la rodilla extendida y cuádriceps relajado, y el terapeuta de pie lateral al paciente. Con la palma de la mano ejerce una presión sobre el borde medial y lateral de la rótula. El terapeuta separa el borde lateral de la rótula del cóndilo femoral y luego posteriormente repite la técnica para el borde medial de la patela. Valoración: es positivo a inclinación hacia un lado que el otro. Test de dorsiflexión y eversión. Evidenciar el compromiso del síndrome del túnel del tarso.
Descripción: usuario en supino con el pie fuera de la camilla. Terapeuta se encuentra en bípedo frente a la zona a evaluar. Se realiza una dorsiflexión y una eversión del tobillo en combinación con la extensión de las metatarsofalángicas durante 20 segundos. Valoración: esta prueba es positiva cuando se producen los síntomas y se encuentra en tensión la fascia plantar y tensión incrementada por el nervio tibial. Test de compresión. Objetivo: valorar la integridad de la unión sindesmoide tibio-peronea distal. Descripción: el usuario en decúbito supino, el terapeuta en bípedo, a los pies del paciente, con las palmas de las manos ahuecadas sobre los malleolos, entrelazando los dedos por posterior. Se realiza una presión de la tibia y el peroné entre sí. Valoración: el test es positivo si hay dolor en la zona intermalleolar, lo cual indica dolor de la sindesmosis tibio-peronea. Test de distracción del astrágalo. Paciente de cúbito supino. Terapeuta con una mano en el calcáneo y la otra mano en el dorso del pie. Seguido realizamos una distracción. Podemos observar que la distracción es en la articulación del tobillo. Test de distracción medial y lateral. Paciente de cúbito lateral. Terapeuta estabiliza y sujeta el calcáneo y estabiliza el pie y realiza una distracción hacia medial. Y vamos a observar el desplazamiento de la articulación. Lo mismo hacemos con el otro pie y realizamos la distracción. Test de dorsiflexión y eversión. Evidenciar el compromiso del síndrome del túnel del tarso. Descripción: usuario en supino con el pie fuera de la camilla. Terapeuta se encuentra en bípedo frente a la zona a evaluar. Se realiza una dorsiflexión y una eversión del tobillo en combinación con la extensión de las metatarsofalángicas durante 20 segundos. Valoración: esta prueba es positiva cuando se producen los síntomas y se encuentra en tensión la fascia plantar y tensión incrementada por el nervio tibial. Test de caída de navicular. Objetivo: evaluar la caída del navicular. Descripción: usuario en sedente. Terapeuta de la zona a evaluar. Se realiza una marca en la tuberosidad del navicular. Se toma la medida que hay de la marca al suelo. Terapeuta le pide al usuario que se ponga de pie y se corrige la posición subastragalina a posición neutra. Nuevamente se mide la distancia que hay entre el suelo y la tuberosidad navicular. Valoración: se evalúa la caída del navicular dependiendo de los milímetros. Normalmente es de 6 a 8 milímetros aleatoriamente.